No nos debemos de perder este estreno porque va a ser un viaje en el tiempo acerca de estos personajes súper fuertes que existieron en la época de la Revolución Mexicana, mujeres poderosas, mujeres que iban más allá de su tiempo actual. Y bueno, además de que es una recreación de época, de ficción, de pasión y acción. Así que eso. Mi personaje va a ser, bueno, empiezo siendo Marina Aedo, que es Graciela Olmos en un futuro. Este personaje es una mujer que creo que rompe los esquemas de lo que fue en su época. Es una mujer que empieza desde abajo, siendo huérfana, teniendo que sacar adelante a su hermano. Después vive la Revolución Mexicana, es uno de sus más grandes amores. Posteriormente se coluda con Al Capone para traficar alcohol. Entonces, creo que es un personaje con bastantes matices que creo que para su época sí está como muy interesante porque iba más allá del machismo que se podía vivir en ese tiempo. Lo que más me gustó de interpretar a Graciela es que es una mujer fuerte, que no se rinde, que a pesar de que se cae, se levanta a pesar de las adversidades, siempre tiene la fuerza, la energía para seguir adelante y para ayudar a los demás. Creo que es lo que más me gustó de mi personaje, que eh, es muy humana también, a pesar de que roba y hace cosas pues oscuras, es muy humana y se entrega totalmente a ayudar al más débil. Eso me gustó. Creo que tengo muchas cosas en común con el personaje de Graciela Olmos. Desde a lo mejor el inicio, nada más que ella tuvo que cuidar un hermano. En mi caso fue como desde muy niña cuidar a mis dos hermanas y mientras mi mamá se iba a trabajar. Entonces en eso me identifico con el personaje y también en el que a pesar de las adversidades siempre estoy como en la lucha constante de cumplir mis sueños, mis ideales. ¿Y en qué no me parezco? Creo que, bueno, no toco la guitarra, no nací en ese tiempo y ya creo. Trabajar en una producción de época significó muchísimo para mí porque yo tenía muchísimas ganas de trabajar algo así. Creo que el equipo fue muy meticuloso, cuidó los detalles, el vestuario, las locaciones, el buscar la arquitectura colonial exacta y precisa para poder vivir esta época de la revolución, los conventos. Eso me fascinó y poder ponerme la piel de un personaje de años, muchos años atrás. Mi principal reto para enfrentarme al personaje fue tener sincronía con el caballo, estar poder hacerle caso al director en cuándo tenía que parar el caballo y cuándo no, conectar con el caballo, porque de hecho tuve un accidente en uno de los ensayos, me caí del caballo, entonces eso fue una de las cosas que yo creo que me costó mucho trabajo. Y además porque no quería yo usar un stunt, quería realmente sentir esa pasión y esa acción en el personaje. Creo que eso fue lo más difícil. Mi favorita de las locaciones que grabamos, yo creo que fue los conventos. Me encantó la arquitectura que está tal y como estaba hace años. Y yo creo que también las haciendas, eso fue lo que más me gustó. ¿Qué opino acerca de la temática de esta serie? Creo que actualmente tanto los espectadores como los actores queremos vivir nuevos guiones así interesantes que podamos reencarnar y que sean interesantes. La verdad es que desde que yo recibí este guión me pareció increíble este personaje con tantos matices y que realmente existió, ¿no? Bueno, obviamente hay ficción, pero es todo casi asemejado a la realidad y me encantó mucho poder, pues que abordan ese tipo de temas controversiales, ¿no? Como la prostitución, temas Me encanta el tema de empoderamiento femenino, de cómo esta mujer, a pesar de esta época machista y patriarcal, ella siempre iba como en lucha de sus ideales, protegiendo a la mujer y ser solidaria con la mujer. Entonces a mí ese tipo de temática se me hace muy interesante que hoy en día, que también lo estamos viviendo, se pueda compartir estos temas tan interesantes.
Mi postura con esta temática, yo la verdad es que soy una mujer cero puritana. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de los derechos de la mujer, por supuesto, del hombre. Mi postura es eso, es poder ser libre y poder decir lo que pensamos, y creo que actualmente esta lucha de desigualdad ya se está viendo cada día más como algo como algo de equidad, ¿no? Realmente creo que hay una conciencia, un despertar, yo creo. Yo creo que el mensaje que logra transmitir esta serie es la justicia, el empoderamiento femenino, la solidaridad entre mujeres, el apoyo entre mujeres, la fuerza y el amor. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de Graciela Olmos? Pienso que fue una mujer que rompió esquemas en su época, que a pesar de las adversidades ella pues iba adelante, ¿no? Iba luchando por sus ideales, creía en el prójimo, ayudaba a los que ella sentía a los necesitados. Para mí este personaje de Graciela Olmos es como una especie de Robin Hood en mujer. Le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, para mí eso tiene como una justificación romántica, por así decirlo, y eso me gustó de mi personaje. Yo creo que este personaje de Graciela Olmos sí va a empoderar a toda la sociedad femenina, sobre todo porque, más bien como recordarnos esta parte de la historia, porque realmente yo creo que no todos teníamos conocimiento de la historia en México. Normalmente yo cuando estudiaba pues, la historia en la primaria, creo que nada más veía personajes hombres. Entonces, creo que es un poquito el reencuentro de la historia mexicana, el recordar a las mujeres que no fueron recordadas, valga la redundancia, y al mismo tiempo poder empaparnos un poco de sus vivencias, de su fuerza interna, de sus experiencias en la revolución, imagínate, y bueno, de Graciela Olmos, el estar en contacto con sicarios y personajes súper fuertes, cómo tenía ella esa valentía como si fuera un hombre en ese momento, que era visto ese rol como solamente masculino, y ella cómo tenía esa fuerza para poder empatizar con cualquiera, hombre o mujer. Yo creo que esta historia, a pesar de lo vieja que pueda parecer y revolucionaria, yo creo que va a estar muy interesante porque habla justamente de estas mujeres que no fueron escuchadas y que de alguna manera fueron súper fuertes, fueron mujeres que ayudaron también en la Revolución Mexicana a los hombres, a sus maridos, a tratar de luchar por los derechos, que en ese momento, imagínate, creo que ni siquiera la mujer tenía derecho a la votación. Creo que fue en 1955 más o menos cuando la mujer empezó a votar, y ella en la época de Graciela, que fue en los 1920, a los 40, y yo creo que murió como a los 50 y tantos, no sé. O sea, apenas si pudo lograr alcanzar a ver que ya la mujer iba a votar. Entonces imagínate la frustración para esa época de una mujer estar tan reprimida y tan subordinada por el hombre, o sea, me refiero a esos hombres machos que no querían que la mujer sobresaliera, que solamente las querían tener en sus casas y ahí sometidas. Entonces, para mí eso es como wow, una temática súper interesante que creo que a todas las personas nos va a importar. Desde la época de Graciela Olmos hasta hoy en día, creo que el empoderamiento femenino ha ido evolucionando, como lo decía anteriormente. Imagínate, desde el no tener derecho a la votación, no teníamos derecho a la educación, no teníamos derecho a la equidad como género. Eso es, para mí se me hace muy sorprendente que existiera eso. Hoy en día creo que, claro, se sigue luchando por otro tipo de cosas, de cómo nos vestimos, cómo cuidar nuestro cuerpo, porque salimos a la calle con miedo de ser acosadas o violadas o abusadas. Entonces, creo que esa es la lucha actual de la mujer hoy en día, de poder ser libres sin tener miedo de salir a las calles y que nos vayan a acosar o a lastimar, ¿no?
Mi referente de empoderamiento femenino fue y es Simone de Beauvoir. Ella es una mujer que, bueno, si bien fueron varias mujeres las que, como lo que hablábamos en la época de Graciela Olmos, imagínate, desde los años 20, antes, desde Sor Juana Inés de la Cruz, que eran 1600, ella, el derecho a la educación, digo, para mí eso era admirable, el poder luchar y salirse de los conceptos del matrimonio para poder estudiar y para poder tener ese derecho de aprender. Después de ahí, pues Simone de Beauvoir, que es como contemporánea y que gracias a ella se hizo el concepto del feminismo. De ahí, bueno, se fueron retomando varias mujeres hoy en día, pero creo que ella fue una de las pioneras de la lucha para la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Ellas son unas de mis referentes.